Ah, to- Hola, soy Patricia Varela y entrevistaré a Nicolás Gómez, doctor en Sociología e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad Central. Nicolás, desde diciembre del año pasado, está llevando a cabo una investigación que nunca se ha hecho antes sobre los cachureros y coleros que trabajan en las calles Estados Unidos y el bosque de la comuna de Huechuraba. Lo más importante es que este trabajo no se hace desde la sala de la universidad, sino que en terreno con los propios trabajadores de la feria. Nicolás, en términos generales y para que los auditores entiendan de qué estamos hablando, qué son los cachureros y los coleros. Los cachureros y los coleros son actividades que desarrollan personas organizadas, y los cachureros se caracterizan porque recolectan desechos, luego esos desechos los modifican, los transforman, y algunos van a llegar a constituir otras partes de piezas para algunos artefactos, básicamente electricidad, y otros van a ser mejorados y puestos en venta en la cola de alguna feria. En ese momento es cuando aparecen otras organizaciones económicas que le llamamos coleros y que no tienen dentro de su repertorio la transformación de los desechos que se encuentran. Y estos coleros básicamente adquieren productos a bajo costo en algún centro de venta al por mayor y trasladan esos productos y los venden en la cola, y por tanto tienen una práctica económica distinta. En términos históricos, los cachureros tienen una larga data en la cultura económica latinoamericana y particularmente en la chilena, y los coleros emergen con la crisis del 83 y 84 del siglo pasado, y se han ido manteniendo porque son una alternativa para obtener recurso económico, particularmente de los jóvenes que encuentran en estos espacios una forma de obtener recursos económicos. Cachureros y coleros entonces constituyen una organización que se llama La Cola, y comúnmente La Cola se encuentra situada en los alrededores o directamente atrás de las ferias de abasto en las comunas o en los barrios, y dependiendo de los días en donde las ferias se realizan. Ese es lo central que los caracteriza. ¿Por qué decidiste iniciar esta investigación? Por tres razones. La primera es que en los manuales de economía moderna, la actividad hecha por cachureros en particular no aparece claramente definida, descrita y menos aún conceptualizada. Por tanto, no constituye una fuente de construcción de teoría social. Entonces tenemos una distancia entre la economía real, la que hace la gente día a día, la economía del 98% de los chilenos y del 96% de los latinoamericanos. Esa no es la que aparece en los manuales de economía clásica y tradicional. Y entonces esa distancia plantea una tensión a nivel conceptual, porque nosotros acostumbramos a entender por economía una definición formalista de la economía, en donde hay una relación de medios afines. Esa es una tensión teórica que me invita a reflexionar y a preguntarme cómo captar la actividad económica de cachureros y coleros para lograr desde ahí introducirla como conocimiento transmitible a nivel científico. Un segundo nivel tiene que ver con que a partir de 1989 y durante los primeros días o primeros años del 1990 del siglo pasado, nosotros hemos experimentado una inflexión en la concepción de derechos. Entonces, cachurero y colero constituyen un grupo social que regularmente se le asumía como sin capacidades para producir economía y entonces sin derechos para lograr hacer la economía.
Con el giro que se produce a partir de los 90, entonces, todas las personas y las comunidades tienen derecho, dentro de ellos los derechos a economía, que vendrían siendo derechos de tercera generación. Es decir, no son solamente sujetos de derecho para decidir en elecciones, sino también son sujetos de derecho para promover estrategias que constituyan producciones y culturas económicas. En ese entendido, entonces, se necesita ampliar los canales de participación para que estos derechos se ejerzan al interior del espacio local, pero también al interior de la producción de conocimiento sobre economía. Y eso nos lleva al tercer nivel, que es que si nosotros planteamos la cultura como concepto eje, entonces deberíamos considerar que nosotros habitamos una ecología cultural y no una monocultura económica, que es la que hemos tenido que aprender en los libros de economía clásica, digamos. Entonces, cuando hacemos la pregunta por qué hacen los cachureros y los coleros, lo que estamos haciendo también es una pregunta por la diversidad de las culturas a nivel económico. Esos son los tres niveles que me permiten dar inicio a esta investigación. Y cuéntanos, ¿qué has encontrado hasta ahora o qué esperas dilucidar de este trabajo? Lo que espero dilucidar está orientado hacia una manera de integración que se basa en las reciprocidades que siempre están en la economía, y cuando ellas se vinculan con la división social del trabajo, entonces tendríamos la posibilidad de observar un tipo de comunidad diferenciada y que brinda una inclusión de las personas. Eso es lo que espero dilucidar a raíz de que cachureros y coleros son expresiones de la participación económica de hombres, mujeres y niños en un mercado de trabajo desregulado, flexibilizado. Por tanto, para que esas comunidades y esas personas encuentren seguridad a nivel económico y a nivel cultural, requieren de una comunidad que los aloje, y entonces esa comunidad se constituye por relaciones de reciprocidad y por coordinación de división social del trabajo. Luego, ¿qué es lo que he encontrado hasta ahora? Bueno, estamos en una fase de descripción de los artefactos que construyen los cachureros y los coleros en un lugar que se llama La Cola, que está en la calle Estados Unidos con Avenida del Bosque de la comuna de Huechuraba. Y en esa descripción de esa cola estamos pasando por un artefacto bastante elemental, que es el puesto. El puesto es una construcción que es una propiedad privada, ha sido creado en un trayecto histórico, y los puestos, cuando se articulan, entonces constituyen algo más general y más amplio que el puesto en sí mismo. Cuando algún integrante de esa gran organización económica que le llamamos La Cola no puede asistir al lugar donde aloja su puesto, entonces el espacio queda vacío. Y de ahí que se han tenido que organizar para poder decidir quién hace uso de ese espacio. De esa manera nosotros tenemos una segunda organización en un segundo nivel, que es una coordinación de organizaciones económicas que delibera para poder atribuir ese espacio en desuso. Y entonces existe otra organización económica que participa circunstancialmente ocupando ese lugar. De ahí uno podría desprender que se genera un mercado de distribución de este recurso construido por todos, el puesto y la cola. Y ese mercado de distribución genera un modo de integración comunitaria. Por tanto, cuando nosotros vemos un puesto, lo que estamos viendo en verdad es una forma de integración y de inclusión de personas en un modo de producción económica. De ahí que a través de este artefacto llamado puesto podamos llegar a una idea de comunidad que es bastante diferenciada y bastante autónoma, si se la considera como la que produce o la que permite generar economía en aquellos lugares donde justamente habría menos posibilidades de hacerlo. Eso es lo que se ha descubierto hasta ahora
como lo que más concreto que se tiene. Si miramos hacia el futuro y en perspectiva, ¿cómo se pueden beneficiar, dirías tú, los propios coleros y cachureros de nuestro país cuando se inician este tipo de investigaciones? Si retomo la pregunta anterior, y pienso que llegar a constituir una cola no es un acto espontáneo, sino que es un proceso, también debo asumir que hay ahí una institucionalización de formas de hacer economía. Como no existe ahí la participación del Estado local o central, sino que hay ahí participación de pobladores o de vecinos, entonces esta manera de hacer economía asume un factor que es un recurso económico no tradicional, que se llama creatividad colectiva. Es decir, las personas cuando se plantean en común el diagnóstico sobre un problema, en el caso anterior, ¿qué hacemos con un espacio vacío? ¿Y qué hacemos con una persona o con una organización que demanda ocuparlo? Entonces son todas las personas que habitan ese lugar, que le llamamos cola, las que deliberan y toman la decisión de generar una estructura que las trasciende y que las reglamenta. Eso es creatividad colectiva y ese es un recurso económico no tradicional que estaría permitiendo comprender, pero que sin embargo, cuando nosotros revisamos los planes de desarrollo comunal, es difícil encontrar que esas variables sean tomadas en consideración para plantear un proyecto de desarrollo económico y en términos muy particulares de desarrollo de innovaciones, tecnología y desarrollo comunitario a partir de esa y de otras variables no económicas tradicionales, pero que son lo que fundamenta finalmente modelos de integración. Entonces, si somos capaces de cumplir los 3 objetivos que nos hemos planteado en esta investigación, entonces vamos a poder lograr aportar a quienes estimen necesario conocer los resultados una serie de indicaciones para poder evaluar estas variables e incluirlas dentro de sus planes de desarrollo. Esto quiere decir, a nivel macrosocial, que estaríamos valorando un tipo de cultura económica y de esa manera diversificamos y enriquecemos el abanico cultural que tiene las distintas formas de estar en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y mucha suerte en la investigación. Estuvimos entrevistando a Nicolás Gómez de la Universidad Central, quien está investigando sobre los cachureros y coleros que trabajan en la comuna de Huechuraba. Este proyecto se lleva a cabo gracias al financiamiento que entregó el Estado de Chile a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECIT, en su línea de iniciación a la investigación. Muchas gracias a los auditores.